Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en este día miércoles para poder aprender un poco más de lo que nos enseña la palabra del Señor. En este día nosotros queremos seguir con el estudio del libro de Filipenses. Nos hemos quedado en la historia de Timoteo y Epafrodito. La semana pasada estuvimos revisando algo, pero lastimosamente por algunos inconvenientes técnicos tuvimos que suspenderlo. Así que hoy día vamos a cimentar un poco lo que se mencionó y vamos a avanzar un poco más en los temas que nosotros estamos desarrollando durante este tiempo que estamos estudiando la carta de Filipenses. Así que, sin más, vamos a empezar poniendo en manos de Dios y pidiéndole que Él sea el que guíe nuestro caminar en este día. Dios, te pedimos tu dirección, tu sabiduría. Habla, Señor, a cada uno de nosotros y muéstranos tus planes y tus propósitos a través de esta carta que estamos estudiando y que queremos, Señor, que tú la uses para fortalecer nuestra confianza en ti y a través de ello el gozo que hay en nosotros, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como hemos estado mencionando, hoy vamos a continuar con lo que tiene que ver con esta carta de Filipenses. Así que si ya tienen listos sus textos bíblicos, les animo a que lo abran pues y también su cuaderno y también un lápiz, un esfero, un resaltador también puede ser muy útil para poder nosotros continuar revisando lo que tiene que ver con esta carta. Así que vamos a empezar analizando, como les decía, la vida de dos personajes importantes, que son Timoteo y Epafrodito. Estos personajes se los menciona en el texto bíblico, en el caso de Epafrodito solamente en Filipenses, pero en el caso de Timoteo se lo menciona en varias ocasiones. Y eso nos da la oportunidad, la posibilidad de poder conocer un poco más respecto de él y de lo que fue su vida y su ministerio. Por dar algunos ejemplos, como podemos ver, nos habla de él Hechos 16.1, segunda de Timoteo, verso 1.5, primera de Timoteo, versos 4 al 14, y de hecho, pues nosotros sabemos, somos conscientes de que las dos cartas llevan precisamente el nombre de Timoteo, no porque él las haya escrito, sino porque fue a él a quien fueron dirigidas estas cartas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos conocer de Timoteo respecto de lo que nos dice el texto bíblico? Vamos viendo algunas de estos textos que mencionamos. En primer lugar, nosotros podemos ver que Hechos 16, 1 y 2 nos dice, así llegó a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de madre judía convertida y padre griego, muy estimado por los hermanos de Listra e Iconio. En este texto nosotros podemos darnos cuenta de que se menciona a Timoteo como una persona que conocía del Señor, debido al hecho de que su madre había conocido del Señor y se había convertido, pues también sucedía lo mismo con su hijo. Él va a seguir los caminos de su madre y va a buscar de Dios así como lo hizo su madre. Pero también nosotros podemos constatar lo siguiente. Dice en segunda de Timoteo 1:5, en base a lo que dice ese texto, nosotros hemos dicho, su madre y su abuela le instruyeron en la palabra de Dios. ¿Qué dice ese texto de segunda de Timoteo capítulo 1, verso 5? Miremoslo. Dice, recuerdo tu fe sincera, la que alentaba primero en tu abuela Loide, después en tu madre Eunice, y ahora estoy seguro que alienta en ti. En este texto, pues nosotros podemos darnos cuenta de que en efecto, tanto la abuela como la madre se encargaron de instruir de manera muy meticulosa en la palabra de Dios al joven Timoteo, de tal modo que cuando llegó el momento de que este personaje pudiese ayudar al apóstol Pablo, él pues lo hizo sin ningún reparo, sin estar poniendo pretextos o poner algún impedimento a lo que era el llamado de Dios. Timoteo fue un gran apoyo, un gran aliado de la obra cristiana y principalmente del apóstol Pablo.
a quien acompañó hasta sus últimos días. Tal fue el apoyo que recibió Pablo de parte de Timoteo, que en sus últimas palabras que nosotros tenemos por escrito, las de segunda de Timoteo, Pablo le dice en una pequeña frase algo muy emotivo. Le dice: todos me han abandonado, procura venir a verme pronto. Es evidente que para el apóstol Pablo este joven Timoteo se llegó a volver prácticamente para él como un hijo, y por esa razón es que Timoteo siente la necesidad de tener esa comunión con este apóstol, de tal manera que pueda ser también él un gran apoyo, un gran respaldo para la obra que el gran apóstol estaba realizando. También nosotros encontramos otro texto que nos habla de Timoteo, en primera de Timoteo 4:14, nos muestra que los ancianos le habían impuesto manos para poderle enviar a la tarea misionera. Podemos nosotros leer lo que dice este texto y nosotros vemos que dice lo siguiente: no descuides tu carisma personal, que te fue concedido por indicación profética al imponerte las manos los ancianos. Aquí pues nosotros podemos darnos cuenta de que el apóstol Pablo le advierte, le recuerda a Timoteo que si él tiene un llamamiento, este llamamiento fue hecho por Dios, pero que la ratificación de dicho llamamiento fue establecido por los ancianos que impusieron manos sobre él. En ese sentido, pues nosotros tenemos una, por decirlo así, advertencia que debemos considerar nosotros. Cuando nosotros tenemos una persona que va a ser llevada al ministerio, al pastorado, al evangelismo, a cualquier labor de evangelización o de liderazgo dentro de la iglesia, nosotros debemos siempre considerar que éste debe tener el respaldo de la iglesia, el respaldo o ratificación del liderazgo de la iglesia y finalmente, y lo más importante, el respaldo de Dios. Si no se tiene esos tres elementos, tal vez nosotros nos encontremos ante un autoproclamado profeta, ante un autoproclamado pastor, ante un autoproclamado evangelista. Y de eso sabemos que hoy abundan muchos. La verdad es que si la iglesia no ratifica ese llamamiento, nos encontramos ante un falso llamamiento y debemos tener cuidado. Así que en el caso de Timoteo que estamos mencionando, nosotros podemos darnos cuenta pues de esta labor que le había sido encomendada. Pero nosotros también tenemos otras características que son perceptibles en este predicador. Veamos lo que nos mencionan los textos bíblicos. En primer lugar, nosotros vemos, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Corintios 16:10, y también en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, que el carácter de Timoteo era introvertido. Era una persona que parece que no le gustaba hablar mucho, que trataba más bien de guardar un poco de reserva y que tal vez por ese lado a lo mejor algunos tal vez incluso habrá incomodado debido a su manera de ser. Sin embargo, a pesar de eso, Dios lo había llamado. Y es algo que nos llama la atención, que a mí personalmente me ha llamado la atención, porque muchas veces nosotros nos hacemos una idea de cómo debería ser un predicador, cómo debería ser un evangelista, cómo debería ser un maestro de la iglesia, considerando ciertos criterios que son bastante humanos. Pero cuando nosotros nos enfocamos en lo que el Señor plantea, nosotros podemos darnos cuenta de que muchas veces el Señor tiene otros parámetros para poder juzgar o evaluar quién va a ser su llamado. Así que no dejes que lo que tal vez otros digan de ti marque lo que tú pienses que va a ser tu llamado. Así que más bien considérate como una persona que puede tener un buen llamado de parte de Dios a pesar de lo que las otras personas puedan decir. Que sea de carácter introvertido no fue un problema para Dios para usarlo para el ministerio. Y otro problema que podríamos mencionar en este caso que tenía el apóstol, perdón, que tenía Timoteo, es que padecía de frecuentes enfermedades. Es lo que nosotros podemos ver si nosotros buscamos en nuestras Biblias en Primera de Timoteo, en el capítulo 5, en el verso 23.
ahí el apóstol Pablo le hace unas recomendaciones a Timoteo en función justamente de esta enfermedad o múltiples enfermedades que él estaba atravesando. Nosotros podemos leer Primera de Timoteo, capítulo 5, 23, que dice, no bebas ya agua sola, toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí nosotros pues podemos apreciar que el apóstol Pablo le advierte a Timoteo justamente sobre lo que puede estar afectando su salud. Pues Timoteo tenía dos grandes problemas, diríamos nosotros. Era introvertido y además tenía enfermedades recurrentemente. Pero eso no fue problema para que Dios lo usara y no es problema para que Dios nos use a cada uno de nosotros. Cuando yo empecé el ministerio en la iglesia, yo la verdad es que era muy introvertido y todavía me considero bastante introvertido. Soy una persona, muchas veces lo he dicho en la iglesia, soy una persona muy tímida y que no le gusta hablar mucho en público. Y claro, todos se me ríen porque justamente estoy hablando frente a un auditorio o como estamos haciéndolo ahora, estamos hablando frente a una cámara. Y tal vez no parecería concordar el hecho de ser tímido, introvertido, con el hecho de estar frente a un auditorio, frente a una cámara. Pero la verdad es que cuando Dios te llama, Dios puede hacer grandes obras en ti. Y lo que tú pensaste que no podrías hacer, Dios las hace en ti. Eso es lo que yo he podido ver en mi propia vida y que estoy seguro que Dios puede hacerlo en muchos de ustedes si Dios les está llamando a un ministerio en particular. Sigamos viendo lo que nos menciona el texto sobre este personaje. Dice el texto que cuando nosotros leemos Filipenses, el texto que nos toca leer en estos días de Timoteo y de Epafrodito, ¿cuáles eran las características de este personaje, de Timoteo? Nosotros leemos lo siguiente. Estoy leyendo Filipenses capítulo 2, verso 19. Espero que el Señor Jesús me permita poder enviaros pronto a Timoteo para sentirme también yo animado al tener noticias vuestras, pues a nadie tengo que se le iguale en la sincera preocupación por vuestros intereses. Aquí nosotros tenemos la primera característica que menciona el apóstol Pablo. Y esta primera característica básicamente nos dice que es que era una persona con un carácter desinteresado. Y ahí está la clave de por qué razón Dios está dispuesto a usar a esta persona en el ministerio. No porque sea un gran orador, no porque sea muy elocuente, no porque sea un estudioso, básicamente porque tenía un corazón desinteresado. Él estaba más preocupado por ayudar a los demás que por sí mismo. Y eso era una cualidad muy valiosa y que Dios la va a usar grandemente. Así que es un hermoso testimonio de este personaje, de cómo nosotros podemos también llegar a ser de gran bendición si nosotros también aprendemos a vivir de acuerdo a cómo el texto nos menciona. Otra característica que nosotros vemos en el texto es que tenía un carácter formado en las tribulaciones. Y esto nosotros lo podemos encontrar en función de lo que dice el texto. Les leo lo que dice el texto. Pues a nadie tengo, verso 20, que se le iguale en la sincera preocupación que tiene por vosotros. Verso 21, ya que todos buscan su propio interés y no el de Cristo, pero vosotros conocéis su probada virtud, pues como un hijo junto a su padre ha sido mi compañero en el servicio del Evangelio. Ahora, en este texto, cuando nosotros lo leemos, nos encontramos con una frase muy importante. Si ustedes están leyendo la versión Reina Valera, ustedes seguramente encontrarán que dice el texto que él había sido probado o que había pasado la prueba. Esta palabra que el autor está usando en el idioma original, en el idioma griego, nos presenta algo muy interesante que nos puede ayudar a entenderlo si nosotros vemos otro ejemplo, otro texto donde se menciona esta palabra, y es Romanos capítulo 5, versos 3 al 5. Miren lo que dice en este texto.
Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En este texto que nosotros acabamos de leer, encontramos que dice que la paciencia produce prueba. La forma más adecuada de traducir este texto sería un carácter probado, o como dice en la versión que les acabo de leer, una virtud probada. ¿A qué se refiere esto? La clave está en lo que acabamos de leer antes de la palabra prueba, la palabra que habla de tribulaciones. Cuando el texto bíblico nos dice que la paciencia produce prueba, como punto de inicio se menciona las tribulaciones. Es decir, pongámoslo en términos más claros, las tribulaciones, si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios nos enseñe, esas tribulaciones van a formar nuestro carácter, van a formar nuestras virtudes. Es decir, la mejor manera de que nosotros podamos formar un carácter es pasar por circunstancias adversas. Lastimosamente, es así. Pero ventajosamente, si nosotros estamos con Dios, Dios sabrá aprovechar cualquier circunstancia que pasemos para poder mejorar nuestra situación, nuestro carácter, nuestras virtudes. Entonces, vuelvo a lo que estaba mencionando de Timoteo. Timoteo era una persona con un carácter probado, es decir, Timoteo había pasado muchas tribulaciones y a través de todas las tribulaciones que había pasado, había aprendido a ser una mejor persona. Es decir, estas tribulaciones le habían convertido en un personaje que realmente podía ser de bendición para muchos, porque Timoteo había sabido aprovechar las circunstancias difíciles que había pasado. Finalmente nosotros encontramos que el texto nos habla de que él era un creyente servicial. De hecho, el texto bíblico dice que como un hijo a su padre, así se comportó Timoteo con respecto al apóstol Pablo. Así que nosotros podemos darnos cuenta de la gran valía que tenía este personaje de Timoteo con respecto a el apóstol Pablo. La verdad es que te deja pensando esta frase porque eh, muchos de nosotros somos personas serviciales. Estoy seguro que muchos de ustedes en muchas circunstancias han tratado de ser personas serviciales. Pero imagínate que te pongan como ejemplo de servicio, que te pongan como una persona que realmente puede ser considerada como un hijo agradecido. Realmente es algo que llama la atención. La verdad es que Timoteo llegó a ser muy servicial hasta el punto que Timoteo pudo ser considerado por el apóstol Pablo como verdaderamente un hijo agradecido. Esas son las características que se mencionan de este personaje. Ahora sí vamos con Epafrodito. Epafrodito es el otro personaje que es mencionado en el texto que estamos leyendo y nosotros vamos a encontrar qué se menciona de él en el texto desde el verso 25 en adelante. Dice así, entre tanto he juzgado necesario devolveros a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de armas, a quien me enviasteis con la encomienda de que atendiese a mis necesidades. Noten ustedes las características de este personaje. En primer lugar, dice que para Pablo este personaje es como un hermano en Cristo. La verdad es que nosotros sabemos que todos los que nos conocemos por medio de Cristo Jesús, por lo que Cristo ha hecho en nosotros, nos convertimos los unos a los otros en hermanos. Y eso es algo muy valioso. Tal vez se vuelve trillado, se vuelve cansón, a veces se vuelve pretexto. Algunos decían, en las iglesias nos decimos hermanito porque ya no sabemos el nombre, así que para no pasar vergüenzas, no nos equivocamos el nombre y más bien decimos hermano o hermanito. Pero más allá de esas fallas que realmente cometemos muchas veces en la iglesia, no cabe duda que cuando tú entras a la vida cristiana, has ganado una familia.
Y es una familia tan grande que no importa qué tan lejos vayas en este planeta, encontrarás hermanos en Cristo, con los cuales podrás compartir y los cuales también estarán ahí pendientes de ti para ayudarte a salir adelante. Esa es la familia en Cristo que nosotros hemos podido alcanzar. Y esa es la familia en Cristo que también Dios quiere que nosotros seamos. La segunda cosa que menciona el autor, que menciona el apóstol Pablo, es que Epafrodito fue para él como un colaborador. Es decir, estuvo no solamente pendiente de tratar de hacer las cosas de manera somera o pasajera, sino que siempre estuvo laborando a, a mano con mano, hombro con hombro con el apóstol Pablo. Eso era lo que el apóstol Pablo quería decir. Y finalmente dice algo muy importante. Para Pablo, Epafrodito era considerado un compañero de milicia. En griego la palabra significaría literalmente cosoldado. Y esto tiene que ver con una idea de que el soldado avanza con su compañero de armas. Avanzan juntos y se cubren las espaldas el uno al otro. Y no van a estar el uno tranquilo sabiendo que el otro está mal. Siempre estarán pendientes de que pasen siempre juntos, que salgan juntos de la batalla, que no pierda el uno a su compañero. Eso es lo que consideraba Pablo respecto de Epafrodito. Y finalmente, dos cosas que menciona también el apóstol Pablo de respecto de Epafrodito es primero que él era un apóstol de la iglesia. Si tú lees el texto bíblico de Filipenses en el capítulo 2, tú vas a encontrar que el texto dice que él era enviado de la iglesia. Cuando el texto dice enviado, en el idioma original la palabra que usa es apóstolos, de donde viene nuestra palabra apóstol. Y ahí viene todo un conflicto, todo un complejo tema a tratar sobre el tema de los apóstoles. Nosotros hemos escuchado últimamente hablar mucho sobre apóstoles y en muchas iglesias se escucha de tal o cual persona que es apóstol. Y entonces comienzan a surgir las preguntas, ¿no? Bueno, él se llama apóstol, el que tengo en mi iglesia es pastor, entonces seguramente que el apóstol es superior a él, entonces, ¿qué pasa? Y algunos tienen también la pregunta, bueno, ¿es esto bíblico? ¿No es bíblico? ¿Qué podemos decir al respecto? La verdad es que nosotros debemos reconocer que muchos de estos apóstoles que han surgido hoy en día, casi que diría el 100%, son falsos apóstoles. ¿Por qué razón? Porque generalmente consideran o se consideran como superiores a los pastores. Y el momento en que plantean esto, están realmente poniéndose por encima de lo que Jesucristo había establecido. En el texto bíblico tú encuentras que hay apóstoles de Dios, apóstoles de Jesucristo y apóstoles de las iglesias. Apóstol de Dios, tú solo encuentras uno, y es Jesucristo. En Hebreos se menciona que Jesucristo es el apóstol de Dios. No hay más referencias a apóstoles de Dios en toda la Biblia. En segundo lugar, tú tienes apóstoles de Jesucristo. Y en ese sentido tú tienes solamente 12. Los que son mencionados en los evangelios y, como dice el mismo Pablo, él como abortivo se podría considerar también como un apóstol, pero no podemos considerar a más. Las características, tenemos que atravesar estas circunstancias también hoy en día, en los sonidos que nos vienen desde el exterior, pero gracias a Dios que podemos seguir conectándonos. Ahora, las características que un apóstol debía tener para poder ser considerado como tal es que tenía que haber conocido a Cristo Jesús. Tenía que haberlo conocido desde su bautismo, dicen los apóstoles mismos. Si tú lees Hechos capítulo 1, cuando se escoge a uno que iba a reemplazar a Judas, ahí se menciona que para ser apóstol se tiene que haber conocido a Cristo desde su bautismo. Se tiene que haber visto, ser presencial, ¿cómo se diría? Eh, Testigo presencial de la muerte de Cristo. No simplemente haber sabido por ahí, y también ser testigo de su resurrección. Si cumplía con estos requisitos, era considerado apóstol. En el caso de Pablo, se lo considera apóstol y el mismo Pablo dice, yo soy, pero soy como un abortivo.
Y la razón de esto es porque no cumplía con al menos la primera característica de haber estado con Jesucristo desde su bautismo. Las otras dos, al parecer, sí las cumplía, pero más nada. Entonces Pablo mismo no se considera un apóstol al nivel de los 12. Dice, de hecho, no soy como los 12, aunque he trabajado más que ellos. Sí, interesante lo que dice el apóstol Pablo ahí. Pero de todas maneras, él considera que los 12 son los 12 y punto. Nadie puede ponerse al mismo nivel de Pedro, de Juan, de Jacobo o de los otros que están ahí en esa lista de 12. Nadie puede decir yo soy un nuevo apóstol que viene a completar los 13 apóstoles o los 14 apóstoles. Nadie puede llegar a ese nivel. Y el último tipo de apóstoles que nosotros vemos en el texto bíblico son los apóstoles que son enviados por las iglesias. Estos apóstoles nosotros los vemos mencionados recurrentemente en el texto bíblico. Y estos apóstoles no estaban por encima de los pastores, no estaban por encima del resto de los liderazgos. Este tipo de apóstoles eran básicamente enviados de una iglesia a otra iglesia para comunicar mensajes que venían de esa iglesia. Es decir, era como una especie de ministerio de consolidación entre iglesias, para que no estén dispersas las iglesias y cada una por su lado predicando lo que quiera, sino que haya siempre esa comunión. Entonces, en ese sentido, estos apóstoles servían para consolidar las redes de amor y de unión entre las diferentes iglesias. Y vuelvo y repito, este tipo de apóstoles no estaban por encima del liderazgo de la misma iglesia. La pregunta es, si hoy en día alguien me dice que es apóstol, ¿en qué nivel estaría? ¿En el nivel de los apóstoles de Jesucristo? ¿En el nivel del apóstol Jesucristo? Imposible. ¿En el nivel de los 12 apóstoles? Imposible. En el nivel de los que son apóstoles de las iglesias para otras iglesias, podría ser. En cuyo caso, si alguien me dice yo soy apóstol, pues chévere, tráiganos un mensaje, vamos a escucharlo, vamos a discernir y vamos a ver si es que ese mensaje es bíblico. Si no es bíblico, lo siento mucho, usted podrá decir que es un apóstol superior a todos los demás pastores, todo lo que usted quiera, pero bíblicamente no es así. Su ministerio está supeditado, está subsumido, está bajo la cobertura del liderazgo que Dios estableció en las iglesias. Es básicamente lo que podemos decir, no queremos adentrarnos más porque también no es un curso sobre este tema, pero si algún momento más adelante lo podemos tratar, lo haremos a su debido tiempo. Entonces, en este caso, pues Epafrodito era un apóstol de la iglesia de Filipos que estaba llevando una ofrenda a la iglesia, al apóstol Pablo. Y eso también es otra cosa. Los supuestos apóstoles que hoy en día yo veo por muchos lados son apóstoles que piden plata. En el caso de Epafrodito era apóstol y él llevaba la plata. Él estaba llevando una ofrenda para ayudar a Pablo que estaba en ese momento en la cárcel. Finalmente nos dice que Epafrodito era un ministro de las necesidades de Pablo. Epafrodito estaba o había sido comisionado por la iglesia para encargarse de evaluar cuáles eran las necesidades que tenía el apóstol Pablo, pero no solo porque era el apóstol Pablo, no porque era el apóstol, como también lastimosamente hoy en día vemos muchos supuestos apóstoles que dicen, tienes que hacer lo que yo te diga, necesito que me laves el carro, así que tienes que lavarme el carro, o cosas por el estilo, sino que en este caso Epafrodito era ministro, es decir, encargado de ver qué necesidades reales tenía el apóstol y en base a eso ver de qué manera se podía proveer para el apóstol para que continúe con la labor del ministerio que Dios le había encomendado. Esa era la labor. La palabra que usa donde nosotros encontramos ministro en griego es una palabra que tal vez les suene conocida. La palabra es leiturgeo, de donde viene una palabra que nosotros hemos oído en algún lado, ¿no es cierto? Es la palabra liturgia. ¿Y por qué usa esta palabra para hablar de que le está dando plata? Porque la palabra liturgia tiene que ver con el servicio del culto de Dios. Y cuando Epafrodito estaba llevando estos recursos, este dinero, esta platita, como tú lo quieras llamar, estaba llevando al apóstol Pablo, su objetivo es que el culto a Dios continúe, que no se quede, que no se pare, que continúe siendo honrado nuestro Dios.
Entonces, en ese sentido, Epafrodito es considerado como el que lleva lo que necesita la iglesia para continuar haciendo la obra para la cual Dios la puso. Entonces, en ese sentido, es un liturgo, es decir, una persona encargada de que el culto a Dios siga adelante. Entonces, ahí nosotros tenemos todas las características de este personaje Epafrodito, que nos llama mucho la atención. Y me llama también la atención lo último que dice sobre este personaje. Nosotros lo podemos encontrar en el verso 29, donde ustedes pueden leer que el texto dice lo siguiente: recibidle pues en el nombre del Señor con toda alegría y tened en estima a hombres como Él. ¿Por qué me llama la atención este texto? Porque yo realmente veo que con esas palabras nos está describiendo una persona de la cual se puede aprender mucho. Y por eso me gustó esta imagen que les acabo de compartir acá. Realmente era como un libro abierto del cual se puede aprender bastante. El apóstol Pablo les dice a los filipenses, si encuentran una persona como Epafrodito, busquen estar pero pegados a él para aprender todo lo que se pueda aprender respecto de la vida cristiana. Y es verdad que nosotros necesitamos realmente tener esas personas a las cuales nosotros podernos pegar y aprender constantemente más del Evangelio. Muchas veces nosotros esperamos que los pastores o los líderes nos busquen, cuando nosotros deberíamos ser, como en este caso, que es bastante cómico, es el hombre el que le invita al libro a tomar un cafecito. ¿Por qué razón? Porque quiere aprender de él. Si tú realmente quieres aprender de alguien, invítalo para que pueda estar contigo y te pueda enseñar algo. No solamente para tomar el cafecito o para ver cómo come la galleta, sino para poder aprender de él. Es decir, para decirle, vamos a sentarnos y por favor, aquí tiene mi Biblia, enséñeme de Dios. Esa es la clave y eso es lo que les pide Pablo a los filipenses respecto de Epafrodito. Aprendan de personas como Epafrodito. Ahora, lo siguiente que nosotros encontramos en este texto es que el apóstol Pablo nos manda a regocijarnos. Dice en capítulo 3, verso 1, por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. A mí no me resulta molesto volver a escribiros las mismas cosas, en cambio a vosotros os da seguridad. En este punto el apóstol Pablo comienza a enfatizar el tema de alegrarse. Pero como he puesto en esta imagen que ustedes están viendo, el énfasis está puesto en el Señor. El énfasis es la clave aquí. No es simplemente un regocijarse por regocijarse, sino que la clave está en regocijarse en el Señor. Y en ese sentido, pues, tú puedes realmente ser de bendición y Dios va a ser de bendición a tu vida cuando te alegras en lo que Dios puede llegar a hacer en tu vida. Así que, ¿quieres alegrarte? Alégrate en el Señor. ¿Cómo hago eso? Empieza a buscar más de Dios. Empieza a buscar lo que Dios puede hacer en tu vida para poder mejorar tu manera de vivir. De esa manera, tú empezarás a regocijarte en el Señor. Ahora, si yo sigo leyendo el texto bíblico, me encuentro con lo siguiente. Verso 2. Atención con los perros, atención con los embusteros, atención con los mutiladores. ¿Qué quiere decir Pablo con esta frase que realmente es bastante fuerte? Yo he encontrado que nos puede hablar de esto que he presentado acá. Cuídense de quienes quieran mutilar su gozo. Seguramente que muchos de ustedes dicen amén con esa frase. Cuídense de aquellas personas que quieren mutilar su gozo. Pero vuelvo y repito, ojo, no cualquier gozo, el gozo en el Señor. Esa es la clave. Porque alguien puede decir, yo estoy haciendo mi vida lo que yo quiero
Y si viene el pastor y me comienza a decir que eso está mal, entonces él está mutilando mi gozo, así que yo estoy enojado con el pastor porque está mutilando mi gozo. No se refiere a eso. El gozo en el Señor. Es decir, cuando yo estoy gozándome en lo que Dios está haciendo en mi vida, ahí sí ten cuidado con aquellos legalistas que comienzan a mutilar o tratar de mutilar tu gozo. Primero, dice, cuídense de los perros. Ustedes dirán, yo estoy seguro, como ustedes aman los perros, seguramente que ustedes dirán, pero no, pobrecitos, si los perritos son lindos, si los perritos no tienen nada de malo, ¿por qué les tratan así a los perritos? No es que los perritos sean malos en sí, sino que en los tiempos del apóstol Pablo, los perritos no los tenían como mascotas como los tenemos hoy en día. Los perros por lo general andaban por los campos, andaban en jaurías y por lo general eran carroñeros. Estaban siempre pescando a las personas que estaban por ahí, tal vez descuidando algún producto para poder comer. O si veían algún animal que estaba muerto o muriendo, se acercaban para poder ver si podían llevarse su tajada. Así que los perritos, como cualquier animal salvaje, comienzan a tomar ciertas actitudes que tal vez para nosotros no sean las más adecuadas. Entonces, ¿qué significa esto de cuidarnos de los perros? Cuídense de aquellas personas que viven solamente de la satisfacción de verlos a ustedes destruidos. Eso es un perro carroñero. El perro carroñero vive de la basura, vive de los cuerpos en putrefacción. Entonces un perro carroñero en este sentido sería aquellos que se gozan de ver que ustedes comienzan a sentirse mal. Cuídense de ellos. Cuídense de aquellas personas que solamente viven para enseñarles mensajes que les hacen sentir mal. Lastimosamente, con dolor tengo que decirlo, yo he visto muchas veces iglesias, pastores que solamente viven de enseñar mensajes de condenación, mensajes de ataque, mensajes que hacen sentir a la gente desánimo y desaliento, porque sienten que en todo lo están haciendo mal. Ese tipo de mensajes realmente no son los mensajes del texto bíblico. El mensaje sí me llama la atención y muchas veces me jala las orejas y muchas veces me hace corregirme camino, pero siempre me lleva a la esperanza en Cristo Jesús, en tratar de mejorar. Pero el mensaje que viene del diablo, el mensaje que es negativo, el mensaje de los perros carroñeros, es el mensaje que busca que me sienta mal, que me humille, que me sienta hecho polvo, pero nunca me levanta nuevamente. Busca que siempre me sienta mal. La segunda característica o el siguiente tipo de personajes de los cuales debería cuidarme, dice el apóstol Pablo, es de los malos obreros. Básicamente estamos en la misma línea. La idea es que son personas que aprovechan su cargo de pastores o su cargo de apóstoles o su cargo de profetas o su cargo de maestros para hacernos sentir mal. En lugar de levantarnos, nos humillan más. En lugar de buscar que seamos mejores personas, buscan que seamos cada vez más humillados, más desalentados frente a lo que nos plantean. Porque si hacemos algo bien, nos juzgan. Y si hacemos algo mal, nos desbaratan. Hagas lo que hagas, nunca estarán conformes. Esos son los malos obreros. Y finalmente el texto habla de los mutiladores. Y en este sentido es que he puesto la frase, cuídense de los mutiladores de su gozo. Porque la verdad, lo que estas personas legalistas buscan es mutilar nuestro gozo. Hacernos sentir siempre tristes. De ahí que viene alguien que decía que los cristianos son aburridos, son tristes, son amargados, y la verdad es que muchos sí lo son. Pero la razón de esto es que vivieron mucho tiempo con perros carroñeros, con obreros que no sabían hacer otra cosa más que humillar a los demás para sentirse bien ellos mismos, y con personas que para poder sentir gozo, la única manera que encontraban era mutilando el gozo de los demás. Así que Pablo en esto es muy tajante. Cuídense de este tipo de personas. Una lección que debemos nosotros
tomar en cuenta. Ahora el apóstol Pablo pasa a mencionar algunas características suyas y uno se preguntaría, pero ¿por qué menciona estas características? La razón por la que el apóstol Pablo está mencionando este tipo de características es porque los mutiladores del gozo de los que está hablando en los versos anteriores son personas que se jactaban de ser súper espirituales por ser judíos cristianos. Es decir, como que para ellos ser judíos cristianos era doble santidad en comparación con los filipenses. Pablo les quiere mostrar que si de eso se trata, pues yo les puedo dar largo a todos ustedes, les está diciendo a estos mutiladores del gozo. Les dice, primero, yo he sido circuncidado al 8º día. Ellos recién habían sido circuncidados en su vejez, en su adultez, porque lastimosamente cuando uno estudia el texto bíblico uno llega a descubrir esto. Las personas más legalistas eran aquellos que habían empezado a ser judíos en su vejez, no los que eran judíos de nacimiento. Segunda cosa que menciona Pablo es yo soy del linaje de Israel y eso es una indirecta contra estos legalistas que lo que decían es que debemos ser mejores judíos, pero resulta que ellos no eran judíos de pura sangre, sino que se habían convertido en judíos. Entonces Pablo les dice, bueno, pues si es por eso, yo soy del linaje de Israel. Y para más señas, dice Pablo, soy de la tribu de Benjamín. ¿Por qué tiene que mencionar esto Pablo? Porque en ese tiempo se recordaba algo, de las 12 tribus, 10 tribus habían ido con Samaria y con el tiempo se habían dispersado y se volvieron lo que nosotros llamamos los samaritanos. Es decir, eran como una especie de judíos de medio rango nomás. Pero los que se habían quedado con Jerusalén era Judá y precisamente Benjamín. Así que si nosotros resulta que nos estamos preocupando por esas cuestiones de raza, Pablo les dice, bueno, si de eso se trata, pues yo les doy largo, porque yo soy de la tribu de Benjamín, soy la creme del pueblo judío, ¿qué más quieren? Pero no se queda ahí, Pablo les dice, pues yo también soy fariseo. Así que entre los que eran lo mejor de lo mejor, yo soy aún mejor, porque también fui fariseo. Y si quieren hablar de legalismo, ¿qué más legalista que los perseguidores de la iglesia? Porque los perseguidores de la iglesia eran el máximo de legalismo. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, dice Pablo, soy irreprensible. Con todas estas cosas que menciona el apóstol Pablo, les está diciendo básicamente a esos personajes, haciendo todo eso, si realmente la salvación es como ustedes dicen, por ese tipo de cosas, pues yo hace rato que hubiese sido salvo. Pero la verdad, dice Pablo, eso que para muchos es algo valioso, yo lo he considerado basura por causa de Cristo Jesús. Es decir, les dice Pablo, todo el legalismo que ustedes practican, yo lo eché a la basura hace mucho tiempo atrás y con lo único que me he quedado es con la esperanza en Cristo Jesús. Con eso me basta y me sobra. Esa es la actitud que tiene Pablo y esa es la actitud con la cual él quiere que los creyentes con los que está hablando, pues empiecen también a tomar en cuenta. Así que mi hermano, no se trata de empezar a volver a legalismos que lastimosamente hoy en día veo en muchas iglesias que comienzan a ponerse la kipá de los judíos, este gorrito que se ponen atrás, que comienzan a vestirse como judíos, que comienzan a celebrar las fiestas judíos. Comienzo a ver algunas iglesias en las cuales son sumamente exigentes en temas como, por ejemplo, las mujeres se sientan a un lado, los hombres se sientan a otro lado. Comienzo a ver una serie de legalismos en las iglesias pretendiendo ser más santos, cuando en realidad lo que están logrando es volver atrás en el camino. Lo que realmente trae el gozo no es cumplir las normas de los legalistas. El verdadero gozo viene de que nosotros tengamos una profunda comunión con Cristo Jesús. Si tú realmente quieres tener gozo en tu vida, hay una sola forma de acuerdo a lo que nos enseña el texto bíblico. Y esa forma es por medio de una profunda comunión con Cristo Jesús. Yo te animo pues a fortalecerte
en la comunión con Cristo Jesús. Ya deja de estar pensando en legalismos de antaño y empieza nuevamente a volverte a Cristo Jesús. Que Él sea realmente el que te llame a tener esta nueva y especial relación con Él. Yo te animo pues de esta manera también a que puedas tú consolidar tu fe en Cristo Jesús. Es algo que yo creo que nosotros necesitamos y que es algo que yo creo que nosotros podemos poner en práctica en estos días que estamos pasando de confinamiento. En esta ocasión pues hemos transmitido este video para que ustedes puedan consolidar su conocimiento de la palabra y vamos a recibir las preguntas que ustedes tengan para hacernos por medio del chat de YouTube y pues esta vez lo vamos a hacer diferente de otras ocasiones como lo hemos estado haciendo. En esta ocasión vamos a pedirles que pongan sus preguntas y nosotros responderemos a esas preguntas la próxima semana. Así que anota tu pregunta o si quieres envíanos tu pregunta y nosotros responderemos. Búscame también como Pablo Morales en Facebook y puedes mandarme tus preguntas por interno y pues nosotros responderemos a esas preguntas la próxima semana. Espero pues que nos acompañes y que también puedas leer ya lo que es el capítulo 4 de Filipenses. Dios mediante, la próxima semana estaremos ya acabando con este curso de Filipenses y preparándonos para lo que va a ser el curso de Apocalipsis. Estate pendiente, estaremos solicitándoles a ustedes un correo electrónico para podernos inscribir en el curso de Apocalipsis, porque este curso lo vamos a realizar en el estilo de videoconferencia, así que vamos a necesitar un correo electrónico para poderte enviar el enlace y que te puedas conectar y poder tener este curso de Apocalipsis. Así que espero podamos vernos la próxima semana, que Dios te bendiga y que Dios te dé fortaleza en todo momento. Bendiciones y hasta pronto.